Bueno, Laura, pues nada, estamos súper encantadas de tenerte aquí. Como hemos estado conversando, pues seguimos a la Fundación de Microfinanzas del BBVA desde hace un tiempo y muy alineada con lo que estamos haciendo en relación al tema de la inclusión financiera, educación financiera de la mujer en España y en América Latina. Y antes de comenzar, pues me gustaría, ¿no? Primero que nos hablaras sobre qué es lo que hace la Fundación de Microfinanzas del BBVA, o sea, cómo nació la fundación, ¿no? Porque tenéis una labor bien intensa y tú llevas ya muchísimos años además con todo el tema del empoderamiento de la mujer y sobre todo enfocada en mujeres vulnerables, ¿no? Y con todo lo que es el tema de la inversión con lentes o gafas de género que ahora pues habéis empezado hace un tiempo, pero ahora ya todo el mundo pues habla de la necesidad de esta visión de género que tenemos que tener en todo. Entonces, bueno, nada, bienvenida y háblanos un poco sobre lo que estáis haciendo. Muchas gracias, Marita, y gracias a Visionarias por invitar a la Fundación Microfinanzas del BBVA a participar en esta entrevista. Bueno, nosotros nos creamos hace 16 años y somos parte de la responsabilidad social corporativa del grupo BBVA. El objetivo cuando se creó la fundación era poner a disposición de las personas más vulnerables el conocimiento del segundo banco de España, de BBVA, y combinarlo con la experiencia de entidades microfinancieras de la región para incrementar el nivel de inclusión financiera en emprendedores en situación de vulnerabilidad. Ese es un poco el origen, ¿no?, de la fundación. La BBVA dota a la fundación con 200 millones de euros. Es una dotación irrevocable y constituye la fundación, que se gestiona de forma autónoma e independiente a BBVA. Y hasta la fecha hemos desembolsado más de 15.000 millones de euros a casi 6 millones de emprendedores en vulnerabilidad, y de los cuales el 60% son mujeres, ¿no? Por eso tenemos esta línea estratégica de manera muy comprometida en todas las entidades que conforman el grupo de la Fundación Microfinanzas, ¿no? Somos pues un grupo de 5 entidades microfinancieras que trabajan en 5 países de la región: en Colombia, en Perú, en Chile, en República Dominicana y Panamá. Y ellas están atendiendo ahora mismo a casi 3 millones de emprendedores vulnerables, como decía, ¿no?, a través de la provisión de servicios financieros para sus emprendimientos y también la educación financiera y la asistencia técnica, ¿no? Así que eso es un poco la fundación a grandes rasgos. Entonces tenéis un perfil muy claro de la mujer, ¿no? En América Latina. ¿Cuál es, qué hablamos, cuando hablamos de brecha de financiera de género, a qué nos referimos y sobre todo cuál es el perfil de esas mujeres en América Latina? Sí, bueno, la brecha financiera de la región, la brecha financiera de género, se refiere a una menor inclusión financiera de las mujeres respecto a los hombres. Y en América Latina es cierto que ha mejorado mucho la situación en los últimos años respecto a la tenencia de cuentas, ¿no?, que es como mide el Banco Mundial la inclusión financiera, y hasta el 70% de las mujeres tienen una cuenta bancaria. Lo que pasa que la brecha, lejos de haberse cerrado, en estos últimos años lo que hemos visto es que se ha ampliado hasta los 8 puntos porcentuales, ¿no? Es decir, mientras que hay 7 de cada 10 mujeres que tienen una cuenta, pues hay casi 8 de cada 10 hombres que tienen una cuenta, ¿no? Y obviamente hay diferencias por países, ¿no? No, esto es un promedio de la región, y podríamos también entrar a debatir, ¿no?, si tener una cuenta es la medida de inclusión financiera, ¿no? O sea, yo
creo y creemos en la Fundación que es obviamente un primer paso, es una condición necesaria, pero no suficiente, ¿no? Porque si no se usa la cuenta, si no hay ahorros, si no se tiene acceso al crédito, pues esto no se puede considerar inclusión, ¿no? Luego, el perfil de las mujeres de la región, pues es un perfil en el que las mujeres están en una situación de vulnerabilidad. La pobreza en América Latina tiene cara de mujer y de niño, lamentablemente, ¿no? Aún. Y esto, pues, una de las razones, ¿no? Hay que buscarlas en cómo se estructuran los mercados laborales. Pensemos que solo una de cada dos mujeres se emplea formalmente en América Latina, que además tienen una alta carga de trabajo doméstico y no remunerado, que puede suponer hasta 3 y 4 veces más del tiempo que dedican los hombres. Y estas dos situaciones, ¿no?, hacen que muchas recurran al emprendimiento, ¿no? O sea, básicamente, como no se pueden emplear, o bien se emplean en la informalidad con muy bajos salarios y unas condiciones laborales muy precarias y sin ningún tipo de protección social, o bien deciden emprender, ¿no? Porque dicen, bueno, pues para emplearme así, pues ya mejor emprendo, pero son emprendimientos que surgen por necesidad para sostener a sus familias, para obtener ingresos, y también son emprendimientos en la informalidad, ¿no? Entonces vemos un emprendimiento femenino que es de los más altos del mundo. Hay datos del Global Entrepreneurship Monitor, por ejemplo, que hablan de que hay 8 mujeres emprendedoras por cada 10 hombres. Pensamos que este ratio, por ejemplo, en Europa es de 5 por cada 10, ¿no? O sea que son tasas muy, muy altas. Lo que pasa es que son emprendimientos, pues, más pequeños, muy ligados al hogar y que surgen muchas veces como extensión del hogar, ¿no? Pues, en la restauración, en la venta de alimentos, en la venta de bebidas, en el textil, ¿no? En cosas muy ligadas al hogar y en sectores que están muy feminizados, ¿no? Como el comercio al por menor y al por mayor. Y luego otro fenómeno que estamos viendo muy creciente en la región es que cada vez hay más mujeres que son cabezas de hogar, ¿no? Que están liderando hogares monoparentales donde ellas son el único ingreso de esas familias, ¿no? Con lo cual eso también las pone en una situación de vulnerabilidad mucho mayor, tanto a ellas como a sus familias, ¿no? Y supone pues unos desafíos importantes, ¿no? Y luego pues la mayoría de las mujeres que, por ejemplo, nosotros atendemos están en zonas urbanas, tienen entre 30 y 60 años y solo un tercio de las mujeres que atendemos, que son casi 1,6 millones de mujeres, viven en zonas rurales, ¿no? Yo también querría destacar, ¿no?, que aunque parece que no, que la situación pues es de gran vulnerabilidad, ¿no?, y de muchos obstáculos, yo quiero destacar que son mujeres que a pesar de todo esto salen adelante y para sus familias, ¿no?, por y para sus familias, con mucho tesón y mucho arrojo, ¿no? Con lo cual yo creo que es un potencial que tenemos en la región, que tenemos que saber cómo no sé, explotar mejor, ¿no? O cómo hacer para que puedan contribuir en mayor medida pues, al desarrollo económico y al progreso de sus países, ¿no? Porque yo creo que las capacidades, desde luego, están ahí, ¿no? Marita, Perdón, para lograr justamente, exacto, que contribuyan cada vez más a las economías, tanto rurales como las economías urbanas, ¿no? Pues también necesitan precisamente una mayor inclusión, ¿no? Y estabas comentando, claro, que el Banco Mundial pues mide por la cantidad de cuentas, ¿no? Por la tenencia de cuentas bancarias, ¿no? Pero a veces hoy día todo, que es, yo creo que es una de la gran brecha también, es esa brecha digital, porque hoy día todo está digitalizado y la banca
sobre todo cada vez llega más, más de manera digitalizada. Entonces, claro, se dice, sí, perfecto, es digitalizada y llegamos más a las zonas rurales, pero resulta que a lo mejor en esas zonas rurales también, y hasta mismo dentro de las zonas urbanas, la conectividad no es buena, y además que muchísimas mujeres, aún estando en las zonas urbanas, pues muy poco también se utilizan lo que es la banca electrónica, ¿no? Entonces hay una mezcla, ¿no? De todo lo que es digital, lo que es esa educación financiera también, para que esas mujeres estén más incluidas en el sistema, ¿no? Para que puedan desarrollar estos proyectos y llevar adelante sus familias, ¿no? Porque ya estás comentando que la mayor parte son cabezas de familia. Entonces, ¿qué es lo que hace la banca? ¿O qué productos? ¿O qué? Que yo creo que tiene que ver un poco con esos lentes de género, ¿no? Que tiene que tener la banca, ¿no? ¿Qué es lo que hace la banca en ese sentido? ¿O cómo hacer que esas mujeres, ¿no? Estén más activas y estén más incluidas financieramente. Sí, bueno, es una gran pregunta, ¿no? Y es un desafío muy grande y has tocado muchos temas, ¿no? Has hablado de la digitalización, has hablado de las mujeres rurales y también del rol de la banca, ¿no? En la región para incrementar la inclusión financiera. Entonces, voy a empezar por aquí. Yo creo que lo primero que tiene que entender la banca formal es que no basta con crear productos financieros neutros al género, ¿no? Y yo creo que eso es una sensibilización, una concienciación que se tiene que ver al más alto nivel de las entidades financieras, ¿no? Y no siempre, no siempre se ve esa necesidad, ¿no? Porque al final, pues las necesidades de los hombres y las mujeres, aunque estén en situación de vulnerabilidad, son distintas y sus ciclos de vida también lo son, ¿no? Y las necesidades de las mujeres van evolucionando en el tiempo, son unas cuando son jóvenes y a lo mejor empiezan a emprender, luego otras cuando forman una familia y se convierten en madres, otras distintas cuando enviudan, ¿no? Y se quedan solas a lo mejor a cargo de sus familias o cuando envejecen, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una primera cosa que hay que mirar. Es cierto que en la región, en nuestra opinión, ¿no? Ha habido un entendimiento creciente de estas necesidades en los últimos años, por regulación, pero también porque está en las agendas de los gremios, de las entidades financieras y sobre todo de las asociaciones de microfinanzas, ¿no? Que tradicionalmente, históricamente, muchas de estas entidades han surgido precisamente para dar servicios a las personas más vulnerables, que eran precisamente las mujeres, ¿no? Con lo cual, esta visión desde las microfinanzas siempre ha sido bastante incluyente en el caso de las mujeres, ¿no? Y es cierto que hay que entender, ¿no? Cómo se estructura y cuáles son las necesidades, porque, por ejemplo, las mujeres por roles, no por leyes, pero por roles de género y por normas sociales y culturales, pues han tenido menos acceso a garantías, activos, lo han tenido más difícil, ¿no? Para acceder al sistema financiero formal. Y por eso se han creado estos otros modelos alternativos, ¿no? de atención como el nuestro, ¿no? Que se basa pues, en las finanzas productivas orientadas a estos pequeños negocios y en la banca relacional. Este es un modelo que se basa en una relación de confianza entre el asesor, ¿no? Entre el ejecutivo o el oficial de crédito y la emprendedora, ¿no? O el emprendedor, donde se visita el negocio, se entiende la actividad que hace estas mujeres, ¿no? Y hombres. Levantamos muchas veces los estados financieros porque no se lleva una contabilidad de forma formal, ¿no? o oficial, y valoramos la inversión y los flujos de caja que van a generar con esa inversión, ¿no? Que van a hacer en el negocio, para entender si realmente eso genera beneficios y un excedente y va a ser rentable para la persona y para su familia, ¿no? Y luego otra cosa importante es que estamos valorando también los intangibles, cosas como la creatividad, el tesón, el espíritu de superación de la persona, ¿no? Y son cosas que son muy difíciles
de cuantificar, pero que en este tipo de actividad que nosotros hacemos, pues son fundamentales. Y yo creo que también tenemos que ser muy conscientes un poco del perfil, ¿no? Y conocer con datos desagregados por género las realidades que tienen. Por ejemplo, nosotros hemos visto que los negocios de las mujeres son un 30% más pequeños en activos, ¿no? Están concentrados en determinados sectores que también son menos productivos, ¿no? Y son actividades que las combinan con los cuidados de los hijos, ¿no? Entonces, esto hace que muchas veces el sector financiero vea a estas mujeres como menos aptas para un crédito, o que los desembolsos sean más pequeños, o que se las vea más como pequeñas emprendedoras, pero no como empresarias, ¿no? Y que tienen, bueno, pues el rol principal es el cuidado de su hogar, y bueno, pues luego tienen el negocio, que es una actividad complementaria, ¿no? Y sin embargo, lo que nosotros vemos es que, porque eso también lo vemos con los datos, es que sus negocios crecen a tasas mayores que las de los hombres cuando se les da oportunidades, tienen mejores comportamientos de pago, son más leales normalmente, o sea, tienen menos niveles de deserción, y si están satisfechas con las entidades financieras, ¿no? A través de otros estudios de la Global Financial Alliance for Women, por ejemplo, lo que se ve es que recomiendan más a sus entidades financieras, adquieren más productos y, sobre todo, y algo que es fundamental para nosotros, invierten de forma más productiva los excedentes, porque los invierten en mayor medida en sus familias, ¿no? Y esto, pues obviamente, contribuye al desarrollo y al progreso de sus comunidades también, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante, ¿no? Lo primero de todo, quitar estos sesgos, ¿no? que están incidiendo, estos sesgos de género, estas normas que inciden en su acceso al sistema financiero, y romperlos. Todos los tenemos, tanto hombres como mujeres, y tenemos que ser capaces, las entidades financieras, de entender esto y de trabajarnos también en la parte interna, ¿no? Y educar, por decirlo de alguna manera, esa mirada, ¿no? Porque cómo miramos a las personas vulnerables, y en concreto a las mujeres, influye en sus niveles de inclusión, ¿no? Al final, pues lo que vemos también es que muchas están en informalidad, decía antes que no tienen protección social, y a menudo son las únicas fuentes de ingresos en sus familias. Bueno, pues esto son cosas fundamentales a la hora de diseñar productos financieros, de crear créditos adaptados a sus necesidades, pero también promover el ahorro, los seguros de salud, ¿no? Como tenemos pues seguros de salud y oncológicos por €1 al mes, por ejemplo, ¿no? Para que las protege durante situaciones de cáncer de mama, de cuello uterino, cosas como maternidad protegida, ¿no? Que es, oye, pues quiero ver cómo puedo brindar un apoyo económico a las emprendedoras cuando son madres, que por estar en informalidad no tienen ningún tipo de ayuda pública ni de sustento, ¿no? Salvo ir a su negocio a trabajar con sus bebés, ¿no? Bueno, pues hemos creado un seguro de maternidad protegida para este periodo de lactancia, y que puedan cuidar con sus familias, ¿no? O otros seguros que ofrecen asesoramiento legal y psicológico, o que las protegen de posibles robos de efectivo, aquellas que venden por catálogo. Y por supuesto, hablabas antes del tema digital, ¿no? Es fundamental acompañar todo esto de educación financiera y de formación en habilidades digitales, porque es innegable que las tecnologías son una herramienta esencial para la inclusión financiera y para llegar a estas zonas rurales que mencionabas antes, ¿no? Y sí, es cierto que hay problemas de conectividad todavía en algunas zonas, pero estamos trabajando también para, incluso instalando antenas, ¿no? de conectividad satelital, para acercar las tecnologías y acercar con ello los servicios financieros a estas personas y a estas mujeres que viven en las zonas más remotas, de forma que puedan acceder a sus estados financieros y a los servicios financieros desde sus casas, sin tener que desplazarse horas hasta una sucursal bancaria o tener que cerrar sus negocios, ¿no? O sea que con todo esto lo que quiero decir es que hay múltiples estrategias e iniciativas que se pueden
hacer, ¿no? Tanto desde el punto de vista de los servicios financieros con enfoque de género, como desde la digitalización y desde la educación financiera y en habilidades digitales y competenciales, ¿no? Y eso creo que es una labor que las entidades financieras que trabajamos en la región pues tenemos que impulsar mucho más en beneficio de su empoderamiento económico y de su mayor inclusión en la economía. Claro que, wow, una labor bien, bueno, bien integral, ¿no? Y bien importante, ¿no? Porque además estaba leyendo un artículo, una entrevista que te habían hecho, que de las emprendedoras en América Latina, la mayor parte son entre 30, 35 años y 60 años, ¿no? Y justamente uno de los grandes problemas que ya lo sabemos en América Latina es todo este tema de la seguridad social, todo este tema del plan de pensiones, y para conseguir ese bienestar financiero que necesitamos las mujeres, pues tenemos que tener todo esto que haya alrededor y tener esa seguridad, ¿no? Para además poder ahorrar, poder tener nuestros negocios, etcétera, etcétera. Así que nada, me parece que es una labor bien interesante lo que estáis haciendo. Ahora yo me pregunto, eso lo estáis haciendo vosotros y lo estáis haciendo con, con muchas bancas regionales, ¿no? Que también lo he visto y lo has mencionado. ¿Cómo ves tú la banca en general, tanto en América Latina como en España, ahora que hablamos con España? ¿Van hacia ahí, hacia la banca formal, hacia esos lentes de género y a crear productos realmente que piensen en todo lo que es el tema del envejecimiento de la mujer, en todo lo que es el tema de ahorro, en todo lo que es el tema de ver a las mujeres seriamente, no como pequeñas emprendedoras, sino como empresarios o posibles empresarios? ¿Crees que hay un cambio ahí de chip hoy día? Sí, yo creo que sí, yo creo que se ha avanzado mucho, ¿no? En los últimos años también porque bueno, tenemos la Agenda 2030, ¿no? de desarrollo sostenible que la han tomado muchísimas empresas y muchísimas organizaciones del sector privado y de la sociedad civil, ¿no? Yo creo por primera vez, ¿no? Se ha conseguido que una agenda de desarrollo y de Naciones Unidas traspase, ¿no? las murallas de los gobiernos y de las organizaciones internacionales y efectivamente llegue hacia el sector privado, ¿no? y al sector financiero. Y uno de los objetivos, como sabéis, es el de igualdad de género, ¿no? El ODS 5, que habla incluso en uno de sus metas de incrementar el empoderamiento económico y la inclusión financiera de las mujeres y de eliminar todas las formas de discriminación que existan, ¿no? Contra las mujeres y las niñas, entre otros múltiples objetivos. Entonces, yo creo que esto y la agenda internacional, ¿no? y global en favor de la igualdad de género que ha tenido, ¿no? y tiene tanta fuerza, ¿no? en estos últimos décadas, ¿no? Pues yo creo que ha impulsado también que se vea a las mujeres como un colectivo, ¿no? Fundamental para lograr el desarrollo mundial, ¿no? y alcanzar esta agenda. O sea, al final, pues somos la mitad de la población mundial. Muchas mujeres, ¿no? tienen a cargo la responsabilidad de sus familias, ¿no? como decía antes, más aún en los países en desarrollo, y la labor que ellas tienen a la hora de educar, de proporcionar salud o de proporcionar alimentación, ¿no? a sus familias, pues es innegable, ¿no? Y al final, pues muchas de las emprendedoras que nosotros vemos destinan hasta el 90% de los recursos a esto, ¿no? A mejorar pues el bienestar de sus hijos, ¿no? Y eso al final es lo que cambia un país, ¿no? Entonces yo creo que todo esto ha ayudado mucho a verlas de otra manera, si bien es cierto que todavía nos queda mucho por hacer, ¿no? Porque, como decía antes, pues es cierto, ¿no? que las brechas de género financieras se están progresivamente a nivel mundial cerrando, los niveles de inclusión financiera se van incrementando, pero la brecha sigue estando allí y las necesidades también, ¿no? Y el COVID, aunque parezca que es algo del pasado, ¿no? En la región
pues ha supuesto una vuelta atrás en 10 años de indicadores de progreso y de cierre de desigualdades que se estaban viendo en la región, ¿no? Con lo cual yo creo que no nos podemos conformar o satisfacer, decir, bueno, ya está todo logrado y ya no hay brechas de género y ya está todo conseguido, ¿no? Hablabas también del tema de la vejez y de los planes de ahorro, ¿no? Y aquí un apunte. Es cierto que en América Latina, pues lo que decía antes, ¿no? Uno de los grandes retos yo creo que es la informalidad y afecta pues mucho más a las mujeres de nuevo, ¿no? Hay datos de ONU Mujeres que hablan de que casi el 60% de las mujeres están en esta situación de informalidad. Y esto hace pues que millones de mujeres no tengan acceso a protección social, es decir, ni a seguros de desempleo, ni a seguridad social y mucho menos a pensiones, ¿no? Tenemos pues que la mitad solo se emplea formalmente y luego además interrumpen, ¿no? Las mujeres pues tenemos más interrupciones en nuestra vida laboral por la maternidad y la crianza o los cuidados de personas dependientes, ¿no? Y eso hace que se cotice todavía menos años y que tengamos menos acceso, ¿no? A pensiones. Y por otro lado, hay una cosa muy, muy curiosa en la región, que es que las edades de jubilación de las mujeres suelen ser anteriores a las de los hombres, ¿no? O sea, tenemos una esperanza de vida que es superior y tenemos que jubilarnos legalmente antes, ¿no? O sea, eso quiere decir que tenemos más años donde vamos a necesitar ingresos durante la vejez. ¿Qué es lo que vemos nosotros? Pues que hay muchas emprendedoras que empiezan a serlo cuando tienen más de 60 años, ¿no? O sea, es decir, que las mujeres de más de 60 años, en vez de jubilarse, pues lo que están haciendo es emprender, ¿no? Por falta de ingresos, ¿no? Y entonces hemos analizado también este tema y colaborado con algunos gobiernos, con algunas iniciativas interesantes, como en Colombia, por ejemplo, hace unos años con los beneficios económicos periódicos, los BEPS, precisamente para promover, que buscan promover el ahorro hacia la vejez, ¿no? Para la vejez de las personas que están en esta situación de informalidad. Es francamente difícil, ¿no? Concienciar de esta necesidad de ahorrar para la vejez. Yo creo que es algo que requiere muchísima educación financiera y que luego, además en el caso de América Latina, ¿no? y de las personas más vulnerables, pues hay unos sesgos, ¿no? que hacen que haya mayor propensión al consumo presente, ¿no? y al ahorro para las emergencias a corto o medio plazo que un ahorro para largo plazo, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y luego, por el otro lado, pues también los ingresos que disponen para poder apartar una parte y ahorrar también son menores, ¿no? Entonces, hay un desafío muy importante para crear esta cultura previsional en las personas más vulnerables y que tienen menos ingresos y en especial de las mujeres, porque al final el ahorro, bueno, se tiene para emergencias que puedan ocurrir, ¿no? O para shocks externos, ¿no? Que puedan suceder y en el corto plazo, ¿no? Entonces es muy difícil que se estimule este ahorro hacia el largo plazo y es algo que no solamente sucede en América Latina, sino que también cuesta en otros países europeos, ¿no? O sea, el promover estos planes de ahorro privados, ¿no? Pero yo creo que aquí tenemos mucho todavía que trabajar y necesitamos concienciar también a las entidades financieras, a las personas, ¿no? que un día van a ser mayores, ¿no? Que eso va a suceder, nos va a suceder a todos, y luego a los gobiernos, ¿no? Que al final el envejecimiento de la población es un fenómeno que está ocurriendo en Europa con mucha intensidad, pero que está llegando a América Latina y que va a haber millones de personas en pobreza durante la vejez si no hacemos algo ya, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que ser mucho más propositivos y actuar.
en este tema de las pensiones que mencionabas y para mí es un tema que es urgente de atacar, ¿no? Sí, efectivamente se habla ya que en 2050 y en América Latina la población, la mitad de la población será mayor de 60 años. O sea, está tocando América Latina cuando siempre decimos que América Latina era una región joven, no, ya le está llegando como tú dices. Bueno, hay muchísimos frentes, muchísimos planes que tenéis en la región. ¿Cuál es el reto principal que tenéis ahora o en qué programa especialmente estáis ahora bien involucrados en relación con la mujer, por supuesto? Bueno, pues yo creo que el principal es la digitalización, ¿no? Yo creo que ahí la Fundación lleva unos años inmersa en un proceso de transformación digital muy importante que se ha hecho en varias fases, ¿no? Hemos pasado primero por digitalizar, ¿no?, a nuestros asesores y ejecutivos, brindándoles tablets para que puedan hacer los procesos de evaluación de los créditos de forma digital, de forma mucho más rápida y mucho más eficiente, ¿no?, en el campo, en el terreno. Después también se ha trabajado mucho en lo que llamamos movilidad corresponsales, ¿no?, que los corresponsales son, para que entendamos, ¿no?, estas pequeñas tiendas, estos pequeños negocios de proximidad, pues las tiendas de abarrotes, ¿no?, o de ultramarinos, que diríamos aquí, en las comunidades más remotas, donde esa persona ofrece nuestros servicios financieros, ¿no? Tiene un punto de acceso digital para que las personas puedan ir ahí en vez de desplazarse a una oficina más grande, más lejos, ¿no? Y puedan hacer sus operaciones y sus consultas allí diarias. Y luego, finalmente, en los últimos años hemos impulsado mucho lo que son las apps de banca móvil entre nuestros emprendedores, ¿no?, y emprendedoras. Y si bien es cierto que tenemos muchísimos usuarios digitales ya, ¿no?, en algunos países pues llega a tasas del 60 o incluso del 80%, es verdad que para muchas mujeres sigue siendo un reto, ¿no?, acceder a la tecnología y utilizar la tecnología. Muchas veces, ¿no?, hablábamos antes por problemas de conectividad, ¿no? Todavía hay zonas y sobre todo las zonas más rurales que no están conectadas, pero también porque no se puede costear esa conectividad, ¿no? O sea, pensemos que hay 4 de cada 10 mujeres en la región que no está conectada, que son pues casi 90 millones de mujeres según datos de la CEPAL. Y esto incide en que puedan, por ejemplo, utilizar la banca móvil, ¿no?, y hacer las operaciones o consultar sus saldos o hacer transferencias o contratar productos desde sus casas sin desplazarse, pero también incide en otros derechos, ¿no?, de acceso pues, a educación, a formación, a salud, a justicia, a empleo y al ejercicio de la ciudadanía de las mujeres, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros estamos trabajando muy fuerte en crear programas de habilidades digitales de formación, tanto presenciales como virtuales, a través de nuestras plataformas de formación online que tenemos en todas las entidades, en las 5 entidades. Son plataformas que son abiertas y que son gratuitas para cualquier emprendedor, cualquier emprendedora. Y ahí tenemos contenidos de habilidades digitales o de marketing digital para que también sus negocios se visibilicen en el mundo online, ¿no?, y que puedan expandir sus oportunidades de venta y hacer crecer sus negocios en mayor medida, ¿no? Porque, o sea, hoy en día, si no estamos en las redes, si no estamos digitalmente presentes, pues no estamos, ¿no? Nos quedamos muy restringidos. Entonces, es algo que estamos impulsando. Estamos trabajando también en la creación de ecosistemas digitales, en lo que llamamos comunidad emprendedora digital, con un primer piloto que estamos haciendo en República Dominicana para 5.000 mujeres y que nos gustaría también extender al resto de geografías, donde lo que buscamos es formar en habilidades digitales, formar en cómo crear vitrinas digitales y comercio online y fomentar las redes de asociatividad entre estas emprendedoras para que se puedan unir y se puedan insertar en cadenas de valor
de grandes empresas, ¿no? Que ese es otro de los retos, diría yo, ¿no? El cómo conseguimos hacer escalar estos negocios, hacer transitar que estos emprendimientos en sectores muy feminizados y muy vulnerables, por ejemplo, a los shocks, ¿no? Como se ha visto en la pandemia, ¿no? Pues todo lo que es comercio minorista, la restauración, la hostelería, los servicios de belleza, todos estos sectores se han visto muy golpeados, ¿no? por los cierres. Entonces, ¿cómo hacemos para que las emprendedoras, las mujeres, salgan de estos sectores y se vayan a otros segmentos de más alto valor añadido, ¿no? Ese es un reto también muy importante, ¿no? Y requiere de servicios financieros, pero requiere también mucho de formación, ¿no? Con lo cual, para nosotros eso es una palanca. Yo diría que tanto la formación como la digitalización son las palancas esenciales, ¿no? Que estamos impulsando muchísimo ahora entre nuestros emprendedores, ¿no? Para las mujeres y para los hombres también, ¿no? Qué bueno. Bueno, es una labor ardua y bien importante. Ahora, bueno, ya casi terminando, Laura, pues me gustaría hablar un poco de ti, ¿no? ¿Cómo ha sido ese camino tuyo como mujer, como líder, ¿no? A ser hoy la directora de sostenibilidad y empoderamiento de la mujer en el BBVA. Y ¿con qué obstáculos, si te has conseguido, con qué obstáculos te has conseguido en ese camino y cómo los has superado? Sí, bueno, es en la Fundación Microfinanzas del BBVA. Sí. Bueno, pues yo no sé si he tenido una carrera muy importante, ¿no? Pero lo que destacaría es que siempre me he involucrado en proyectos con un propósito en los que creo firmemente, ¿no? Y seguramente esto, junto con la perseverancia, ¿no? El trabajo y el compromiso, pues es lo que me ha traído hasta aquí, ¿no? Yo por lo menos lo veo así. En mi caso, yo me considero una persona con suerte, ¿no? Porque he tenido oportunidades que he aprovechado y también he podido proponer nuevas iniciativas, ¿no? Como este tema, ¿no? de la estrategia de empoderamiento económico de la mujer, en las que creo firmemente y he tenido suerte porque me han apoyado. No es fácil ser mujer y trabajar en temas de género. Es un trabajo que me ha llevado años, ¿no? de mucha sensibilización, de mucho empuje y también de persistir ¿no? y de tener paciencia. Y es cierto que cuando uno trabaja en estos temas, pues se encuentra a menudo escepticismo, ¿no? Escepticismo porque muchas veces no se entiende bien, ¿no? lo que se está queriendo hacer con estas estrategias, ¿no? de impulso hacia las mujeres, ¿no? Que no van para nada en detrimento de los hombres, sino que buscan realmente equilibrar la balanza, ¿no? Como dicen los ingleses, ¿no? O sea, nivelar el campo de juego, ¿no? Y crear las mismas oportunidades. En cuanto a los obstáculos, pues yo creo que, fíjate, nunca sentí, ¿no? que ni durante la niñez o la adolescencia pues tuviese obstáculos por el hecho de ser niña, ¿no? o mujer, tampoco en la universidad o en el posgrado, y quizás ha sido más al llegar al ámbito laboral y al ir asumiendo responsabilidades donde uno siente que a veces pues es más complicado, ¿no? el poder crecer o ir asumiendo responsabilidades y compatibilizarlo también con el rol de madre, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo creo que también nos pasa a las mujeres, ¿no? Que sufrimos este famoso síndrome del impostor demasiado a menudo, ¿no? Creemos muchas veces que no estamos a la altura, nos formamos muchísimo, ¿no? Pues participamos en programas de coaching, de liderazgo, en posgrados, o sea, estamos como muy activas, siempre como que muchas sentimos que nos falta, ¿no? Que nos falta algo para sentirnos seguramente mucho más seguras
Y yo creo que también una de las cosas fundamentales, en mi opinión, ha sido tener redes de apoyo, ¿no? Yo creo que para mí ha sido una suerte, por ejemplo, contar con grandes apoyos entre compañeras de trabajo y también en programas de posgrado que he hecho, ¿no? Como el programa de promoción de SADE, ¿no? Y del Instituto de la Mujer y la COE, que busca precisamente esta red de apoyo, ¿no? Y yo creo que luego pues tenemos muchas creencias, ¿no? Otra vez volviendo al tema este del síndrome del impostor, ¿no? Por ejemplo, nos cuesta más pedir, no estamos tan acostumbradas a negociar o pedir recursos, nos cargamos muy a menudo las espaldas, ¿no? O sea, porque, bueno, nosotras podemos, ¿no? Con todo lo que se nos asigna. Y porque a lo mejor por detrás está esta creencia de, bueno, que no está bien, que pidamos, ¿no? Y que son cosas que al final las vivimos nosotros en nuestros países, ¿no? Con las oportunidades que tenemos, ¿no? Y la suerte que tenemos, ¿no? De estar en un país que tiene unas condiciones que no son nada comparables con las que tienen otras mujeres, ¿no? De África o de Oriente Medio o de Asia, y aún así pues seguimos teniendo algunas creencias que nos limitan, ¿no? Y que de vez en cuando pues tenemos que cuestionar, ¿no? Yo pues creo eso, que aunque estamos en una situación muy buena en España, ¿no? Porque bueno, lo presentábamos la semana pasada con la OCDE, ¿no? En el SIGI, en el indicador de normas sociales y discriminatorias de género, España está en el número 3, ¿no? De los 197, no, perdón, 179 países que analiza, España es el número 3 y ha subido desde el 11, ¿no? Pero eso no quiere decir que no haya discriminaciones o sesgos que hay que cambiar, ¿no? Y luego yo creo que hay un tema muy importante que es un obstáculo, ¿no? Y que muchas mujeres vivimos, y yo creo que es mundial, que es todo el tema de los cuidados, ¿no? De la maternidad y del Tetris en el que estamos todas las madres trabajadoras para conciliar una carrera profesional y el cuidado, porque los roles de género están ahí, ¿no? Yo creo que sin la implicación y la corresponsabilidad de padres y la ayuda de abuelos, familiares o cuidadoras, es muy difícil compaginar ambas cosas y yo creo que todavía sigue descansando mucha responsabilidad del cuidado de los hijos y de la casa en nosotras, ¿no? En las mujeres. Así que yo creo que ahí todavía tenemos mucho por andar, ¿no? Y quizás pues es un obstáculo que cuando una es madre pues ha tenido que sortear, ¿no? Y ver cómo trabajarlo. O sea que al final, bueno, pues a ver si poco a poco, ¿no? Entre todos vamos tomando este tema de los cuidados de una forma más seria y más, no sé, organizada y estructurada y con mejores políticas públicas y de corresponsabilidad, ¿no? En el ámbito familiar y privado para equilibrar un poco esta situación y que deje de ser un obstáculo tan fuerte, ¿no? Para todas las mujeres. Claro. ¿Y qué le aconsejas a una mujer en América Latina o de este grupo de mujeres que ya, bueno, ya tú conoces muy bien el perfil de todas, ¿no? ¿Qué le aconsejas a una mujer que está en América Latina que quiere que quiere emprender, ya sea por necesidad o por pasión, y que siente que, bueno, que es un poco cuesta arriba, ¿no? ¿Qué le aconsejas que haga? Pues yo le aconsejo que no se rinda, lo primero, ¿no? Que no se rinda, que persista, que pida ayuda, que si necesita recursos que acuda a una entidad financiera o microfinanciera donde van a creer en ella y le van a ofrecer una oportunidad, que no tenga miedo, ¿no? Que muchas veces lo que vemos nosotros es que, y por las historias que nos cuentan las propias emprendedoras, es que muchas veces ellas no acuden a las entidades financieras porque tienen miedo de ser rechazadas, ¿no? Porque no se sienten intimidadas o creen que no son dignas, ¿no? De acceder a un crédito.
que se quiten eso de la cabeza, que lo intenten, que prueben y que no desistan porque de verdad nosotros conocemos pues 1,6 millones, ¿no? O sea, 1.600.000 historias de mujeres emprendedoras que lo logran, que son un ejemplo de superación y de coraje y una gran fuente de inspiración para nosotros y que X y otras pueden, pues que ellas también pueden salir adelante. O sea que yo les animaría a que se informen, que pidan ayuda, que pregunten a otras mujeres que conozcan que tienen un negocio, que les cuenten cómo lo han hecho y que de verdad persistan en su empeño de salir adelante, porque lo van a conseguir. Exacto. Y para finalizar, Laura, ¿una mujer o mujeres referentes? Uy, una es muy difícil, ¿no? Una mujer referente es muy difícil. Yo creo que hay muchas mujeres que admiro profundamente. Quizás las primeras que admiro son las emprendedoras de la Fundación, porque la verdad es que nos dan lecciones de vida cada día con su coraje, ¿no? Y como dicen en Colombia, su berraquera. Y cómo luchan por realmente salir adelante y sacar a sus hijos adelante y darles una mejor vida. Y yo creo que merecen toda mi admiración y son un clarísimo referente para todas las mujeres. Y luego, bueno, pues hay mujeres que admiro, ¿no? Como todas aquellas que han luchado por desafiar el status quo o por lograr derechos humanos para otras personas, ¿no? Por ejemplo, Rosa Parks en Estados Unidos, ¿no? Que luchó contra la segregación racial, o Marie Curie por ser la primera mujer física y química que ganó 2 premios Nobel, ¿no? Pero también hay mujeres españolas, científicas excepcionales como Margarita Salas o Clara Campoamor, que luchó por el sufragio femenino en España. Se me ocurre Malala también, ¿no? Por desafiar las convenciones sociales y su lucha por la educación de las niñas y mujeres, que realmente es el motor del cambio. Y otra sí más contemporánea también, Chimamanda Ngozi, ¿no? La escritora nigeriana, con su TED, Todos deberíamos ser feministas, que yo creo que en su visión, en mi modo de ver, sensata, ¿no? del feminismo, pues ha llegado y ha tocado a millones de personas con su discurso, ¿no? Y sobre todo, pues a todas estas mujeres anónimas, ¿no? No hace falta salir en un libro o salir en Wikipedia, ¿no? Para ser un referente. Yo creo que las emprendedoras que nosotros atendemos y muchas otras millones de mujeres lo son también para otras mujeres como ellas. Bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, Laura, pues yo creo que ya llegamos al final de la entrevista. No sé si quieres añadir algo. Yo, bueno, tengo muchísimo material para hacer algo. Bueno, me encantó de verdad, me encanta lo que estáis haciendo y esa conciencia de género tan necesaria para lograr la igualdad. No, yo simplemente agradeceros, ¿no? la entrevista y la oportunidad de contar en Visionarias lo que hacemos en la Fundación Microfinanzas BBVA por el empoderamiento económico de las mujeres y invitar, ¿no? a los que nos lean o los que nos escuchen a conocer más sobre el trabajo que hacemos y conocer más sobre las historias de estas emprendedoras, porque es realmente admirable, ¿no? Y le da un sentido al trabajo que estamos haciendo. Qué bueno. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Laura. Bueno, la grabación ya termina aquí, solamente te quería